Ok. Ah, cuando una función es discontinua, la que tiene alguna discontinuidad, en las anteriores, por decir algo, ¿verdad? F de X, en el ejemplo número 2 que puse, F de X, ¿verdad? Tiene una discontinuidad en 2. Ahí en 2 hay un problema. En la anterior, bueno, antes de menos 2 y después del 2 hay problemas, ¿verdad? Ahí la función no es continua. O sea que en menos 2 y en 2 algo está pasando. Entonces por ahí se les ponen o se les dan nombres a los tipos de discontinuidad que uno puede tener. Entonces, los primeros son cuando son evitables, una discontinuidad evitable. Entonces se dice que f de x posee una discontinuidad evitable, discontinuidad evitable en x igual a. Creo que voy a hacer un dibujito, entonces pongamos esto aquí abajito para poner el dibujo a la par. Una discontinuidad evitable en x igual a. Sí. Bueno, primero si es discontinua, ¿verdad? En x igual a. Si f es discontinua, en x igual a. Y además, esta es la parte importante, el límite conforme x tiende a de f de x da un L, un número real, o sea, existe. El límite sí existe, pero la función presenta una discontinuidad en ese punto. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos que nuestra función lo que tiene es un pequeño hoyuelo, ¿verdad? Un pequeño huequillo ahí. Pero en todo el resto, ¿verdad? En todos los alrededores de A, la función es continua. Entonces, por aquí tenemos un punto abierto en A. Esto es L. La función, tanto por la izquierda como por la derecha, llega a ese punto, ¿verdad? Porque el límite por ambos lados da L. Ahí está F. Puede ser que la función esté definida en otro punto, eso no importa. Lo que importa es que el límite por ambos lados da L. Entonces, esa se conoce como evitable. Bueno, ¿por qué es evitable? Porque en realidad lo único que tiene de discontinuidad es un puntito. Con solo que yo redefina este punto y diga que ese puntito yo no lo quiero ahí, sino que lo quiero aquí, ya lo rellenaría ese hueco y ya habría continuidad. O si el punto del todo no existe, ¿verdad? Si el puntito este no está, simplemente es una función que tiene un puntito por ahí abierto. Entonces, con solo que yo redefina la función en ese puntito y diga, yo quiero que en este puntito la función sea, ¿verdad?, de L, ya evito esa discontinuidad. ¿Ok? Entonces, por eso se conoce como evitable, porque eventualmente es fácil de evitar. Muy bien. Tenemos a continuación las inevitables. ¿Ok? Y esas tienen varios nombres. Entonces, ok. Ok, dentro de las, vamos a ponerlo así, dentro de las discontinuidades inevitables, se tienen. Okay. Como les decía, todos estos son nombres en realidad, ¿verdad? Son definiciones. Entonces, de primera especie, voy a bajar un poquito. Ok, vamos a poner pongámosle con un triangulito. Entonces, dentro de las de primera especie, tenemos las de salto finito. Ok, el límite, todo esto está en A, ¿verdad? En todo lo que estoy escribiendo, estoy pensando que la discontinuidad se da en x igual a A. Entonces, se da de salto finito
Cuando por la izquierda me da un L y por la derecha me da un M, con L y M números reales, pero diferentes. ¿Okay? ¿Qué está pasando? Bueno, la función, digámoslo así, brincó. Por eso se llama de salto infinito. Hizo un salto, de salto finito. Hizo un salto, pero el salto fue, como su nombre lo dice, infinito. O sea, saltó de un número a otro. Eso básicamente es lo que está pasando. Entonces yo tengo aquí una, por aquí tengo el L, por otra parte tengo un M. La función por la izquierda llegó a L, mientras que por la derecha, okay, salió de M, gracias a la función. Puede estar cerrado en cualquiera de los dos puntos, okay, puede estar cerrado arriba, cerrado abajo, o abierto los dos, no importa. ¿Qué fue lo importante? Que hubo un brinco, ¿verdad? La función llegó a un L por la izquierda y brincó, saltó a un M del lado derecho. ¿Okay? Entonces está llegando a un número por la izquierda, otro número por la derecha, hizo un brinco, un salto. Y fue un salto finito, ¿verdad? Entre números finitos. ¿Okay? Ese es una eh, discontinuidad, pero de salto finito. Ok. Hay otra que se conoce como de salto infinito. Por alguno de los dos lados llegó a L o a, ¿verdad?, un número, pero por el otro lado se fue a infinito. Eso es lo que dice. Entonces vamos a hacer aquí un poquito más despacio. Entonces puede darse que el límite conforme x tiende a por la izquierda de f de x dio un L y el límite conforme x tiende a de f de x, por la derecha, dio algún infinito. Yo creo que ya se los había comentado, cuando pongo el infinito sin signo, quiere decir que es cualquiera de los dos. Dio más infinito o menos infinito. Okay. O del lado izquierdo, más bien se fue a infinito, y del lado derecho dio un L. Okay. Entonces en algún lado se aproximó a un número y del otro lado me dio infinito. Por eso es que se conoce como de salto a infinito. Recordemos que cuando un límite nos da infinito, quiere decir que había una asíntota vertical. Vamos a ponerlo como por aquí. Aquí en verde. Este punto donde está la asíntota A, dice que voy a hacer el caso, no sé, que por la derecha de un número, supongamos que por aquí es L. Entonces del lado derecho la función llegó a ese L, pero del lado izquierdo se fue a algún infinito, más infinito o menos infinito, alguno de los dos. Voy a hacerlo menos infinito. Vamos a ver si logro, hagámoslo más bien para acá. Okay. Y por ahí sigue, ¿verdad? Lo importante es lo que está pasando aquí, ¿verdad? En A. Entonces es de salto infinito porque en algún momento estaba dando, ¿verdad?, en algún lado, por la derecha o por la izquierda, me dio L. Y por el otro lado se fue a infinito, o sea, brincó de un número hasta infinito. Okay. Por eso se conoce como de salto infinito. Y me falta uno más, que es el asintótico, ¿verdad? Una discontinuidad asintótica. Voy a bajar un poquito. Okay. Discontinuidad asintótica. Eso es cuando los dos dieron infinito. Asintótica. Okay. Esto es el límite
conforme x tiende a de f de x dio infinito, alguno de los dos, este es por la izquierda, y el límite por la derecha también dio infinito. Puede ser que ambos den, por ejemplo, más infinito, o sea, el mismo infinito más infinito. Puede ser que ambos den menos infinito, pero puede ser que uno dio más infinito y el otro menos infinito. Entonces, en realidad, ambos lados se van aproximando a la asíntota. Por eso es que es una discontinuidad asintótica. Entonces vamos a tener por acá una asíntota vertical. Hagamos la asíntota. Y tanto desde la derecha como desde la izquierda, la función se va aproximando a esa asíntota. Aquí está. Y digamos, no sé, que del lado izquierdo se fue a más infinito. Y del lado derecho viene desde el menos infinito. Okay, esa es f. Y ahí vamos a tener entonces, aquí es x. Y ahí vamos a tener entonces que es una discontinuidad asintótica. O sea, brincó de un infinito a otro, o ambos se fueron a más infinito, ambos se fueron aproximando a esa asíntota en más infinito, o en menos infinito, ambos se fueron acercando a menos infinito. Okay. Hubo una discontinuidad y fue porque ambos dieron infinito, se fueron acercando asintóticamente a esa recta, ¿verdad? Esa recta es una asíntota vertical. Okay. Esos son los de primera especie. Y lo que me queda son los de segunda especie. En segunda especie, básicamente, o sea, son todos los casos extras que no caigan dentro de estos. Entonces, vamos a poner aquí los de segunda especie. Segunda especie. Ok, ¿qué casos nos quedaron? Bueno, que de alguno de los dos lados de A, ya sea por la izquierda o por la derecha, la función no exista, no tenga dominio, ¿verdad? O sea, si f no está definida por algún lado, por alguno de los lados, bueno, de la izquierda o por la derecha, hagámoslo mejor así, por la izquierda o por la derecha de x igual a A. Esa es una condición, digamos, una opción que puedo tener. Esa es muy común que pase. Voy a bajar un poquito. Ok, esa es una opción, que f no esté definida por la izquierda o por la derecha de x igual a A. Otra opción es que sea oscilante o que sea oscilante. Entonces, son como los dos casos que podemos tener en estas de segunda especie, ahora son las más raras. Bueno, la primera de ellas sí sucede mucho. O sea, una función que esté definida solamente piensen esta en cero. Okay. Esta función es, por ejemplo, raíz de x. Solamente está definida en los positivos. Sale de cero y la gráfica más o menos es así. Ok, ¿qué pasa a la izquierda del cero? Ahora estoy pensando o revisando la continuidad en cero. Aquí el A es el cero. Entonces, ¿qué pasa a la izquierda del cero? No hay función, ¿verdad? Ahí no existe la función. El dominio de esa función son los positivos y cero. Entonces, a la izquierda no hay función. ¿Okay?
esta es una discontinuidad de segunda especie. ¿Qué puede pasar también? De un límite oscilante. ¿Verdad? Voy a bajar un poquitín. Un límite oscilante. Entonces el límite no existe, ¿verdad? Ah, perdón, ahí se movió el scroll. Una función que conforme me voy acercando a cero se hace oscilante. ¿Ok? Y el límite no existe, ¿verdad? Un límite, por ejemplo, creo que es seno de 1 entre x, es un límite que no existe, es oscilante. ¿Verdad? Por ejemplo, la función seno de 1 sobre x. Me parece que esa era oscilante. El límite no existía conforme x tiende a 0. Seno está siempre entre menos 1 y 1, eso no existe. Entonces la función no es continua en 0, pero es porque el límite era un límite oscilante. Esa es de segunda especie. Ok, esas son las definiciones. En el PDF, ¿verdad? Mi folleto, vienen un montón de ejemplos. Por ahí ustedes pueden ver ejemplos de las distintas discontinuidades. Ven que solo son nombres que se les ponen. Lo que buscan es, digamos, indicar un poco mejor la razón por la que la función no fue continua. Entonces en uno le dicen, bueno, es que fue asintótica, entonces ya uno sabe, ah, bueno, fue porque los límites a ambos lados dieron infinito. O fue por un salto finito. Ah, entonces por ambos lados dieron un número, pero el número era distinto. O era una discontinuidad evitable. Ah, el límite existió. Uh-huh. Entonces me da un poquito más de información sobre por qué fue o cuál fue la razón por la que la función no fue continua en el punto correspondiente. Ok, igual voy a dejar de compartir esto un segundo y les voy a Profe, compartir. Sí, dime, claro. una consulta que ¿por qué el oscilante Uh-huh. era que era discontinuo? Porque el límite no existe, ¿verdad? O sea, el límite oscila tanto, digo, la función oscila tanto, ¿verdad? Seno está entre menos 1 y 1, y conforme yo me voy acercando a 1 entre x, eso va tendiendo a infinito, ¿verdad? Cuando x tiende a 0. Entonces, seno en infinito oscila infinitamente entre menos 1 y 1. Entonces, no se aproxima a ningún valor, ¿verdad? O sea, el límite no existe. Y si el Ok, límite no entiendo. existe, la continuidad, una función es continua si el límite da lo mismo que la función evaluada en el punto. Ok, sí, está bien, gracias, profe. Pura vida. De hecho, esa Una función pregunta. también es discontinua porque la función no está bien definida en cero, ¿verdad? O sea, la función no existe en cero. Entonces ahí hay una discontinuidad, pero el límite no existe. ¿Verdad? Entonces no es evitable. Profe, la función Claro. tangente no sería discontinua también. Tangente. Sí, tangente tiene una infinita cantidad de discontinuidades y son discontinuidades asintóticas. Si es que les decía que las funciones trigonométricas eran continuas, entonces tangente Ajá. no está ahí. No, son continuas en su dominio. Ok, ya les explico eso. Vean, vamos a dejar de compartir esto. Y voy a compartirlo de GeoGebra. Vamos a graficar de tangente. ¿Ok? Entonces, las trigonométricas son continuas en su dominio y ese es un detalle importante. Entonces, si yo grafico tangente de X, ok, tiene una infinita cantidad de discontinuidades. Pero bueno, ¿cuál es el dominio de tangente? Tangente, su dominio es todos los reales excepto los impares pi medios, algo así. ¿Verdad? En pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, 7 pi medios. Me parece que eran todos los impares pi medios. Entonces, la función tangente es continua en su dominio. De menos pi medios a pi medios, la función es continua. ¿Ok?
De pi medios a 3 pi medios, la función es continua. De 3 pi medios a 5 pi medios, la función es continua. ¿Okay? A eso me refiero con es continua en su dominio. O sea, más bien, cuando ustedes me dicen que el dominio de tangente es todos los reales, excepto los impares pi medios, entonces uno dice, bueno, los problemas de tangente, donde tangente no es continua, es en los impares pi medios. Entonces, en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, en 7 pi medios, todos esos, ahí hay problemas de continuidad para tangente. No sé si me di a entender. Profe, ¿Sí? no sé si usted te iba a compartir el GeoGebra al final. Sí, al ¿o final no? no lo compartí, ¿verdad? Ahí está compartido. Creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, esa es tangente. Entonces, vean lo que les decía. Tangente es discontinua en menos pi medios, ¿verdad? Es 1,5, sí. Menos pi medios, como por acá. No sé si están viendo mi mouse. Por aquí en 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, etc. Todos los... por ahí me dicen que no se ve mi mouse. Vamos a ver si logro. Ok. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve el mouse? Ah, genial. Igual, bueno, por aquí estoy poniendo una aplicacioncilla. Yo creo que ustedes ven, pero tengo que compartir toda la pantalla. Vamos a ver. Ustedes están viendo una raya que puse encima. No, profe, solo el GeoGebra. No, sí, es que compartí solo el GeoGebra. Vamos a ver. Ok, voy a dejar de compartir para compartir la pantalla completa. Todo el escritorio. Ok. Entonces, lo que les decía, yo creo que ahora sí van a poder ver el rayón este que voy a poner. Ahí hay una discontinuidad. Aquí hay otra discontinuidad. ¿Dónde es esto? Menos pi medios. ¿Dónde estamos aquí? Pi medios. ¿Dónde estamos por acá en la siguiente discontinuidad? Es 3 pi medios. Ya ahora sí están viendo lo que estoy rayando, ¿verdad? Sí, profe. A ver, ok, genial. 5 pi medios. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, el dominio de tangente, ¿qué es? Todo R excepto los impares pi medios. Por lo tanto, ustedes dicen, ¿dónde es continua la función tangente? Ah, ok, entre menos pi medios y pi medios es continua. Ah, sí, efectivamente, ahí se ve, ¿verdad? Que es continua. Entre pi medios y 3 pi medios la función es continua. Ah, sí, este pedazo es continuo. Entre 3 pi medios y 5 pi medios la función es continua. Entonces, cuando ustedes me dicen que el dominio de tangente es todos los reales, excepto los impares pi medios, me están diciendo en cuáles puntos no hay continuidad. Todos los impares pi medios tienen problemas en tangente. Entonces, si yo me fijo en los intervalos entre los impares pi medios, ahí hay continuidad. Ok, no sé si quedó más clara la idea con respecto a tangente. Igual cotangente, igual cosecante, todas esas tienen infinitas discontinuidades. Pero lo que dice el teorema es que la función es continua en todos los puntos que están en su dominio. Entonces, más bien en el dominio me dice en cuáles puntos no hay continuidad. Y vean que tangente lo que tiene es un montón, infinitas discontinuidades con asintóticas. ¿Okay? Sí está mejor, más claro. Vamos a dejar de usar este. Y por ahí en mi PDF, bueno, vienen un montón de ejemplos de distintas funciones con sus discontinuidades. Entonces por ahí viene, determine, estas son determinar en dónde las funciones son continuas. Por ahí vienen, ¿verdad? En cuáles intervalos hay continuidad y qué es lo que está pasando en cada uno. Vean que, por ejemplo, en esta función, el dominio de la función es de 1 en adelante. Entonces, antes de 1 no existe función,
por lo tanto es una de segunda especie en el 1. Mientras que en el 2 hay que revisar a ver si el límite existe, no existe, qué es lo que está pasando. En este caso dice que el límite da infinito. Con solo que yo vea la forma, o sea, no es necesario que yo de pronto calcule cuál infinito da. Con solo que yo vea, el límite es de la forma 2 sobre 0, eso va a tender a infinito. Por ambos lados, quiere decir que es una asintótica. Entonces ahí pueden ver, revisar cada uno de los ejemplos. Vean que simplemente cuando uno verifica continuidad, en algún momento tiene que verificar que el límite en los valores donde hay problema da lo mismo que la función o no. Entonces en estos casos, vean, por ejemplo este segundo me dice que tengo el dominio de la función es entre -1 y 1, quitando un medio. Un medio es un problema. Entonces me está diciendo, bueno, la función es continua de -1 a 1 medio y de 1 medio a 1. En -1 y en 1 hay una discontinuidad de segunda especie porque la función no existe antes de -1 y no existe después del 1. Entonces hay una discontinuidad de segunda especie en el -1 y en el 1. ¿Y qué pasa en un medio? De ahí tengo que revisar, ¿verdad? En un medio calculo el límite. Bueno, en este caso también fue forma constante sobre 0, se va a ir infinito. Va a ser discontinuidad asintótica. En otros casos, creo que en este ejemplo que sigue, lo que tenemos es que el límite sí existe en 1. Bueno, aquí me dan dos funciones. ¿Por qué me dan dos funciones? Para la composición. Este lleva un poquillo más de trabajo, porque es verificar la composición de las funciones. Vamos a ver aquí. Aquí sí es continua. Bueno, ahí pueden revisar todos los ejemplos que vienen. Creo que este es uno de primera especie, una discontinuidad evitable, me parece. Porque ustedes tienen que el límite, vamos a ver dónde está calculado. Por aquí está el límite. Dio 3 y la función evaluada en el punto dio 1. Pero vean que el límite sí existe, el límite dio 3. Entonces el límite existe, pero no dio igual que la función. Quiere decir que hay una discontinuidad. Pero si el límite existe, entonces quiere decir que era una discontinuidad evitable. ¿Cómo la evito? Y simplemente en vez de definir la función, no sé si voy muy rápido, pero arriba, no sé si lo lograron ver, la función tenía un 1 aquí. Entonces, con solo que yo haga que la función ya no dé 1, sino que dé 3, ya sería continua. O sea, uno puede redefinir ese puntito, es un puntito nada más, se redefine ese puntito y ya es evitable. Ya la logré evitar. Y ya, como les digo, pueden revisar todos esos ejemplos, son un montón, ¿okay? Donde vienen todos los tipos de discontinuidad. Ahí al final viene uno también gráfico. Viene uno gráfico de decir dónde hay discontinuidades y qué tipos son. Y de verdad, aquí discontinuidades en 1. En 1 tenemos una discontinuidad. En 3 tenemos una discontinuidad. En 5. En 1 es evitable. El límite sí existe. En 3 es inevitable. Es un salto finito. En 5 es evitable, pero el límite sí existe. Entonces pueden revisar todos esos ejemplos para que vean cómo trabajar esas definiciones. También ahí vienen ejemplos, creo que fue uno de los que les puse que vieran para resolver las que habían hecho en GeoGebra gráficamente, el laboratorio que habían hecho en GeoGebra, donde me decían cuál era el valor del A y del B para que la función fuera continua. Entonces por ahí viene uno resuelto que ahí les puse en la tarea que vieran bien ese ejemplo para que vieran cómo se encuentra el A y el B algebraicamente y que resolvieran entonces las mismas que hicieron en GeoGebra. Esperemos que calcen las respuestas. Sobre todo el problema puede ser en el último, porque en el último primero tenían varias soluciones, me parece, y algunos me dieron un montón, como 5 soluciones distintas. Creo, no recuerdo muy bien ese ejemplo cuántas soluciones tenía, pero yo creo que son 2. Pero algunos me pusieron como 5 soluciones distintas. Y es que gráficamente yo puedo ver una cosa, pero gráficamente puede fallar, ¿verdad? O sea, lo que uno ve gráficamente, en realidad podría ser que no calce con lo que uno ve
o con lo que uno hace algebraicamente. Después uno gráficamente puede ir a ver qué fue lo que pasó, o sea, porque uno creyó que sí funcionaba y al final no, ¿verdad? O sea, al final, vamos a ver, no quiero dejarle la idea de que la parte gráfica no es importante. O sea, al final gráficamente yo lo puedo hacer calzar con lo que hago algebraicamente. Y yo digo, algebraicamente me dio esto, voy y lo veo gráficamente y veo que sí, funciona muy bien. Pero quedarme solamente con lo gráfico me puede llevar a errores. Me puede llevar a conclusiones falsas. ¿Ok? Pero lo gráfico sí es muy importante. ¿Ok? Bueno, vamos a parar aquí la grabación.